nos hemos animado a hacer un curso básico de Excel para aquellas personas que o bien acaban de comenzar a utilizar esta herramienta o bien aunque ya llevan algún tiempo utilizándolas o todavía no se desenvuelven muy bien y quieren conocer los principios básicos para hacer cosas tan sencillas como tener tablas donde almacenar información, calcular la suma de algunas de esas celdas, hallar valores promedios, máximos, mínimos y algunas cosas pues muy básicas, ¿de acuerdo? Para ello vamos a partir de una hoja en blanco como esta y vamos a intentar mostrar un ejemplo donde podamos agrupar todo este tipo de ideas. Para ello se nos ha ocurrido elaborar una tabla donde tratemos de registrar, por ejemplo, todos los gastos asociados a una vivienda. No me estoy refiriendo a los gastos de pagar la luz, el teléfono, el gas. Para ello, pues bueno, tendríamos una tabla donde almacenaríamos la fecha de estos recibos, por ejemplo, el gasto de teléfono, el gasto de luz y el gasto de agua. Voy a utilizar una estructura en columnas que para este caso probablemente sea lo más cómodo. Empezaríamos a lo mejor, por ejemplo, con el mes de enero de 2012 de este año. Vemos que automáticamente Excel lo ha detectado como una fecha y lo ha autoformateado. ¿De acuerdo? Aunque aquí almacena el valor 1 de enero de 2012, luego lo muestra como una fecha. Eh, si debajo justo ponemos febrero de 2012, veremos que sucede exactamente lo mismo. Lo ha detectado como una fecha y lo almacena como tal y lo muestra como fecha. Si seleccionamos las dos casillas previas y extendemos esta selección hacia abajo, esto provocará que automáticamente, tal y como estamos viendo, vaya a ir autocompletando estos valores y nos ahorre esa tarea de tener que introducir los diferentes meses. Ahora, por ejemplo, pondríamos el gasto asociado a cada uno de estos meses en concepto de teléfono. Por ejemplo, 30 euros, 35, 40, 30, 20, 32. Vemos que estos números los ha cogido como en un formato genérico, ¿no? Nosotros sabemos que es un coste, es decir, que es una moneda, es un valor en euros. Si queremos que lo muestre como tal, podríamos seleccionar las casillas donde va a estar este tipo de información. Y ahora tendríamos que ir a la celda de formato de celdas para indicarle que esto es una moneda, que la queremos en euros con dos posiciones decimales. A aceptar y veis automáticamente nos habría completado a una moneda en euros con dos decimales. De esta forma, si para la luz ya introducimos un número como 20, automáticamente nos lo formateará como euros. 10, 15, 18, estoy poniendo un ejemplo totalmente aleatorio, 22. Y terminaríamos poniendo el gasto de agua de la misma forma, 20, 27, 23, 20, 19, 21. ¿De acuerdo? Tendríamos esta tabla con el valor de los recibos de nuestras facturas de teléfono, luz y agua. Podríamos formatearla para verla un poco mejor. Por ejemplo, podríamos poner en negrita la primera fila, control N, e incluso centrar estos valores para que quedase más organizado, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos también poner en cursiva las fechas, control K, con lo que quedaría bastante bien. Y si nos terminamos de animar, podríamos ponerle incluso unos bordes para delimitar la tabla. Ahí está, perfecto. Y ahora vendría la parte más interesante. Vamos a intentar, de hecho vamos a suprimir algunos valores. Imaginemos que el agua, en lugar de cobrarla todos los meses, se cobra solamente cada 2 meses. Y que aún nos falta alguna factura de la luz por recibir. Y ahora vamos a intentar calcular alguna serie de factores interesantes, como podría ser el número de recibos que tenemos, la suma total de todos los valores de los recibos que tenemos hasta la fecha, cuál ha sido el máximo, cuál ha sido el mínimo, o otra más interesante todavía que sería el valor promedio, es decir, de media cuánto me gasto en teléfono, en luz o en agua, ¿no? Si empezamos a resolver la primera de ellas, para conocer el número de recibos hay una función que se llama contar,
que precisamente lo que hace es que para un rango de celdas predefinido me indica cuántas de estas celdas contienen un número. Así, por ejemplo, esto lo indicaría para el caso del teléfono, seleccionando el rango de celdas de las facturas de teléfono, cierro paréntesis, pulso Enter y automáticamente me diría que tenemos 6 facturas. Perfecto. Con la luz podría repetir lo mismo o podemos utilizar el truco de coger la celda del teléfono y copiarla. Y para copiarla simplemente extiendo, pulsando aquí en la esquina inferior derecha de la fórmula del teléfono, hago clic y extiendo hacia la derecha y lo copiaría a la luz y al agua. Suelto y vemos cómo se ha copiado la fórmula. Veis aquí pone contar para las casillas seleccionadas entre D2 y D7, es decir, el teléfono. Si nos vamos a la luz tendríamos lo mismo con las casillas de la E2 a la E7 y para el agua automáticamente habría hecho lo mismo con las casillas de la F2 a la F7. Y los resultados son, pues bueno, los que ahí se muestran. Tenemos 5 recibos de luz, es decir, 5 casillas que contienen números, y para el caso del agua tenemos 3 casillas que contienen números, es decir, 3 recibos. 3 recibos. Veis que es bastante sencillo. Simplemente tenemos que conocer la fórmula asociada al cálculo que queremos realizar. Así, por ejemplo, para saber el gasto total al que hemos incurrido en teléfono, usaríamos la fórmula suma, que es muy parecida a contar. Hacemos igual, suma, abro paréntesis y ahora con el ratón escojo las celdas que me interesan. Estas de aquí se corresponderían con el rango de teléfono. Cierro paréntesis, pulso Enter y automáticamente me da la suma de estas casillas, que son 187 euros. Antes, para copiar una determinada fórmula, arrastrábamos este signo que hay justo en la esquina inferior derecha de la celda. Ahora vamos a hacerlo de otra forma diferente, que sería con las teclas de copiar y pegar, que todos conocemos. Así, por ejemplo, sobre la celda con la fórmula haría control C, acabo de copiar la fórmula, me desplazaría a la derecha y pulsaría control V y estaría copiando la fórmula para la casilla de la luz. Y al haber cambiado de columna, Excel automáticamente cambia el rango sobre el que debe hacer el cálculo. Podría volver a repetirlo para el agua, me desplazo a la derecha, pulso nuevamente control V y vemos como Excel nuevamente ha cambiado el rango de celdas, ahora a F2, a F7, para el cálculo sobre la columna del agua. En estos casos los resultados para la suma de los recibos de la luz son de 83 euros y para los recibos del agua son de 68 euros. Ya empezamos a ver cierta información y podemos ver como, por ejemplo, parece que el teléfono es la factura o el servicio que mayor consumo me está suponiendo. Esto es interesante para identificar en qué me gasto más dinero y cómo puedo tratar de optimizar el uso de ese servicio. Si me ocurre ahora, por ejemplo, que calculemos, nos interesaría saber cuál ha sido el recibo más alto y el recibo más bajo que hemos pagado, pues, de cada uno de estos recibos, del teléfono, de la luz y del agua. Pues nuevamente lo que tenemos que conocer es la fórmula en concreto que vamos a utilizar. Por ejemplo, para el caso de calcular el valor máximo, la función se llama max, es decir, pondríamos igual max y otra vez entre paréntesis indicamos el rango sobre el que queremos aplicar esta función. El rango del teléfono, cerramos paréntesis, pulsamos Enter y nos dice que el valor más alto son 40 euros, que efectivamente se corresponden al mes de marzo de 2012. Pues bueno, el mínimo sería exactamente lo mismo. Igual, min, abrimos paréntesis e identificamos el rango sobre el que lo queremos aplicar. En la columna del teléfono cerramos paréntesis. En este caso el resultado es 20. Vamos a utilizar el truco que usamos en la primera ocasión para copiar estas fórmulas. Vamos a hacerlo de hecho por partida doble. Si seleccionamos el rango para calcular el valor máximo y el valor mínimo y ahora tiramos de estas casillas desde la esquina inferior derecha hasta la columna del agua, ahí está, automáticamente nos ha copiado las correspondientes fórmulas para calcular el recibo máximo de la luz, el recibo mínimo de la luz, el recibo máximo del agua y el recibo mínimo del agua. Aquí podemos ver un vistazo muy rápido que el recibo más alto ha sido el del teléfono de 40 euros, el recibo más bajo ha sido este de 10 euros de la luz. Pero bueno, más allá de los máximos y los mínimos,
a lo mejor lo que nos interesa es saber de media cuánto estoy pagando cada mes de teléfono, de luz o de agua. Para ello tenemos una función que se llama promedio, que a partir de un rango de celdas precisamente hace eso, calcular el valor medio. El uso es pues el mismo que hemos hecho hasta la fecha. Indicamos igual a promedio, abrimos paréntesis e indicamos el rango de celdas con el que deseamos trabajar. Todas las casillas del teléfono, cerramos paréntesis y me dice que el valor del recibo medio del teléfono ha sido de 31,17 euros. Es decir, el resultado de sumar todos los recibos de teléfono que sumaban 187 euros entre el número de recibos que son 6. Eso es lo que hace la función promedio. Hagamos lo mismo para la luz y el agua y veamos qué es lo que obtenemos. Extendemos esta casilla para que nos copie la fórmula a la luz y el agua. Tendríamos que el recibo medio de la luz son 16,60 euros, aún a la espera de que completemos, de que traigamos el recibo del mes de junio, mientras que para el caso del agua el recibo medio nos indica que son 22,67 euros. Aunque claro, tenemos que tener en cuenta que el agua solamente recibimos facturas bimensuales, es decir, cada 2 meses. Cuando recibimos la factura de febrero, pues acumula tanto el consumo de enero como de febrero. Para saber lo que nos estamos gastando cada mes y poder compararlo con el gasto de teléfono y de luz, habría que dividir entre dos este resultado. Para ello, de forma muy, muy sencilla, iríamos al valor de la fórmula, el promedio de la columna de agua, pulsaríamos F2 para editar, con el cual ya podemos escribir a continuación de la fórmula y dividiríamos entre 2 este resultado, entre 2, enter, y nos indicaría que el valor medio del recibo del agua está siendo de 11,33 euros. Resulta que es lo más económico, la factura de agua, en este caso ficticio que estamos creando. En segundo lugar sería la luz y finalmente veríamos que en lo que más nos estamos gastando es en teléfono. Así que sería interesante intentar ahorrar en teléfono si queremos mejorar las cuentas de la casa. Otra cosa interesante podría ser determinar cuánto dinero nos estamos gastando cada mes. Pues podríamos crear una nueva columna a la que llamaríamos total y con aquello que hemos aprendido, en este caso si queremos saber, como decíamos, la suma de lo que nos gastamos cada mes, utilizaríamos la fórmula suma aplicada al rango de celdas que combinan los recibos de teléfono, luz y agua del respectivo mes. Cerramos paréntesis, pulsamos enter y tenemos, por ejemplo, que en el mes de enero nos hemos gastado 50 euros. Esto ahora habría que copiar esta fórmula, ¿verdad? Desde el mes de enero hasta el mes de junio. Lo haríamos con el truco que hemos aprendido de extender esta casilla hasta donde nos interese. Ahí está, con lo que tendríamos las sumas de los recibos: 50 euros en enero, 72 euros en febrero, 55 euros en marzo, 68 euros en abril. Tendríamos que tener en cuenta que los recibos del agua solamente nos llegan en los meses pares, por eso son en estos meses donde el gasto es más alto. En cualquier caso, podría resultar interesante conocer este valor para saber en qué meses tenemos que tener más dinero en nuestra cuenta para cuando lleguen los recibos o afrontar determinados pagos. Y de esta forma hemos aprendido a usar las funciones contar. Vamos a ir indicándolas aquí a la izquierda: la función contar, la función suma, la función max, la función min y la función promedio, que nos han sido útiles para calcular estos valores sobre una tabla de gastos en una vivienda. Espero que os haya resultado útil. Si es así, pues seguiremos haciendo tutoriales cada vez más avanzados para que vayamos descubriendo nuevas funciones en Excel.